Hoy es el webinar del 23 de agosto del 2014, Flora en extinción en el Perú. Sean todos bienvenidos, presten atención a la clase virtual sobre la flora del Perú. Bienvenida Yolanda, y tenemos en las diapositivas los temas de flora en extinción en el Perú y también los nuevos casos que aparecen en la lista de la UICN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. El estudio, según informa la cadena BBC, señala que más del 50% de los medicamentos procede de plantas curativas en riesgo de desaparición debido al aumento de las colecciones privadas y públicas y en gran medida a la deforestación del planeta. La organización indica que actualmente hay cerca de 5.000 millones de personas que se benefician de estas plantas como remedio curativo y que cada vez se elaboran más medicamentos. Entre las plantas en peligro de extinción en nuestro país se encuentran la puya raimondi, nombre científico de la puya titanca. Es una especie endémica de la zona altoandina de Bolivia y Perú. Habita en altitudes de los 3.200 a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Originalmente se le dio el nombre científico de la Purretia gigantea. Se dice que esta especie solamente habita en la Puna y florece una vez cada 150 años. En la imagen observamos precisamente la altura que presenta la puya raimondi en comparación con cualquier individuo. Es una planta cuya inflorescencia madura cada 150 años. De allí entonces el riesgo que se corre en ser considerada en extinción o en peligro de extinguirse. Dicen que la planta florece solo cuando llega a cumplir los 100 años de edad y después de soltar sus semillas produce 6.000 millones de semillas. La planta muere. Las titancas crecen en bosques, a falta de mejor nombre para denominar las especies localizadas en la Puna, en los cuales se desarrolla. El bosque más conocido está en la reserva del Parque Nacional Huascarán, en el departamento de Ancash. El mangle. Mangle son árboles o arbustos leñosos que crecen en manglares. El mangle es un arbusto o árbol de las rizofóreas que tienen frutos de 3 o 4 metros de altura, aunque a veces alcanzan unos 15 metros o más. Sus ramas largas y extendidas dan unos vástagos que descienden hasta tocar el suelo y arraigarse en él. Cabe destacar que el mangle es una planta típica de las aguas dulces que desembocan en el mar. Esto ocurre en el norte del Perú, en Tumbes, donde las aguas se mezclan entre lo salado y lo dulce. Allí es donde crece el mangle. La uña de gato, Uncaria tomentosa, llamada popularmente uña de gato, es una planta trepadora de uso medicinal originaria del Perú. Crece en tierras vírgenes de la selva peruana y también en tierras bien reposadas por un tiempo prolongado. La uña de gato es una liana trepadora de tronco leñoso y delgado que alcanza los 15 metros de altura. Crece en la Amazonía, a lo largo del flanco oriental de la cordillera de los Andes, y se desarrolla mejor a alturas entre los 200 y 800 metros. Su nombre deriva precisamente a que de sus tallos salen unas prolongaciones muy parecidas a la uña de gato. Observemos en la imagen precisamente dichas prolongaciones que destacan de los tallos, asemejándose a una uña de gato. Su nombre común responde, como los de unos treintena de especies vegetales, a las filosas espinas curvas que presentan los tallos jóvenes y que la planta utiliza para sujetarse a los árboles. Su nombre latino, tomentosa, se debe a las pequeñas pilosidades o tomentos que a manera de pelusa recubren la superficie de sus hojas. El algarrobo, árbol perenne que llega a alcanzar los 10 metros de altura, con un fruto en forma de haba, dispuesta en vaina de 2 a 3 centímetros y con semillas por su dureza, forma y peso casi constantemente
en 395 miligramos. Se utilizaron antiguamente como medida de peso de metales nobles y piedras preciosas. Semitismo carat, que dará el nombre después de quilate. He aquí entonces el algarrobo, que es procedente del norte del Perú, precisamente en los bosques tropicales y lluviosos, y en el bosque seco ecuatorial se encuentra presente el algarrobo. Los cedros constituyen un género de coníferas pináceas. Son bastante cercanas a los pinos, árboles de gran tamaño, de madera olorosa y copa cónica o vertical, utilizados para la ornamentación de parques. Poseen una distribución disjunta en el norte de África, Medio Oriente y el Himalaya. La palabra cedro procede del latín cedrus, que a su vez viene del griego kepot, que significa quedros, expresión con la que se denominaba también al enebro. El cedro es el árbol nacional del Líbano y su silueta figura sobre la bandera. Aquí observamos la bandera del Líbano y al costado una de las especies de cedro procedente de aquella región del planeta. Damos la bienvenida también a Facundo Córdoba, que se integra a nuestra clase virtual. El árbol de la quina. La Cinchona officinalis, quina o quinaquina, es la corteza del quino o cascarilla, de aspecto y cualidades diferentes según la especie de que procede. La quina es un medicamento febrífugo, tónico y antiséptico. Se emplea principalmente como tónica en forma de polvo, extracto, tintura, jarabe, vino, y al exterior en infusión o cocimiento para el lavado de heridas y úlceras. Contiene diversos alcaloides, de los cuales los más abundantes e importantes son 4, todos útiles como antipalúdicos, es decir, combate el paludismo, y empleados colectivamente para preparar la totaquina. Estas son quinina, quinidina, cinconina y cinconitina. Apreciamos ahora justamente las hojas del árbol de la quina. Pregunto, el árbol de la quina es un emblema nacional. ¿En dónde lo podemos encontrar? ¿En qué símbolo patrio encontramos al árbol de la quina? ¿Qué me dicen por allí Yolanda y Facundo? Pueden escribir en el test chat. ¿En qué símbolo patrio encontramos al árbol de la quina? Bien, mientras van pensando sus respuestas, la corteza de quina era utilizada por culturas precolombinas como Perú, Colombia y Ecuador como medicamento antes del descubrimiento del Nuevo Mundo. Algunos consideran a la corteza de cheta como nombre originario de la quina, la más importante planta medicinal de ultramar que según estas versiones habría sido descubierta a comienzos del siglo XVII en el Virreinato del Perú, corregimiento de Loja, cerca del pueblo de Malacatos, hoy Ecuador. Y precisamente el árbol de la quina se encuentra representado en el escudo nacional. Los 3 reinos de la naturaleza, uno de ellos, el reino vegetal, el reino planta, está representado por el árbol de la quina. Sus virtudes fueron reconocidas en Europa recién en 1631, fecha en que fue llevada por el jesuita Alonso Messía Venegas a Roma, enviado por el primer farmacéutico del Colegio Máximo de San Pablo de Lima, el jesuita italiano Agustino Salumbrino, quien había observado en el Perú su uso para eliminar tembladeras. Luego fue difundida y comercializada por los jesuitas e importada oficialmente por Francia. He aquí parte de la historia. Observamos ahí al conde de Chinchón, 14º virrey del Perú, y a uno de los padres jesuitas que llevó a Europa esta planta. Cuenta la historia que durante la segunda mitad del siglo XVIII se realizaron estudios botánicos de varias especies y variedades de quino, incluidas dentro del género biológico la chinchona o cinchona, por una leyenda que asegura curó a la condesa de Chinchón, esposa del virrey del Perú, el conde de Chinchón. Por este nombre se la conoció desde mediados del siglo XVIII, cuando el naturalista sueco Carlos Linneo hizo su clasificación científica. Y en una de las imágenes se aprecia precisamente en el momento en que la condesa de Chinchón agradece las virtudes de esta planta que la curó.
y de ahí viene el nombre científico de la Cinchona officinalis, por ser reconocida esta planta procedente del Perú capaz de combatir el paludismo que sufría la condesa de Chinchón durante el virreinato peruano. La queñúa Polylepis becceri. Polylepis becceri queñúa o queñoa es una especie botánica de la familia Rosaceae. Los taxones inferiores que en la bibliografía figuran bajo Polylepis becceri han sido ascendidos a especies propias, por lo que P. becceri quedó como un endemismo del departamento de Cochabamba en Bolivia. He aquí la planta de la queñoa, una de las plantas emblemáticas del Imperio Inca. Ahora vamos a repasar juntos los videos que hemos preparado para ustedes.